¿Ustedes recuerdan capítulo 10? El hombre está construyendo el Zigurat el Zigurat de Babel. ¿Por qué? Porque quería hacerse un nombre. Querían exaltarse. Querían subir para tocar el cielo. Y muy interesante lo que Dios hizo. Esparció al pueblo. Y en el próximo capítulo, con un contraste muy obvio, mientras el hombre acababa de tratar de subir a Dios para hacerse un nombre, Dios entonces baja en su gracia para hacerle el nombre de Abraham grande. Entonces deberíamos pensar en Jacob. Jacob quería hacerse su nombre grande en su propio poder y ahora necesitaba huir por su vida. Y Dios, mientras él huía, Dios entonces hace algo similar para él. Mientras él acaba de hacerse su nombre, ahora Dios en su gracia va a hacerle su nombre grande. Jesús en el Nuevo Testamento usa esta imagen porque Jesús acababa de descenderse de unas escaleras, entre comillas. Entonces, estos temas, mis hermanos, van a ver uno de ellos en un capítulo de Edmund Clowney, el libro Descubriendo a Cristo. Por ende, estoy compartiendo con esto unos factores históricos para... Aquí, mis hermanos, es otro ángulo de un zigurat. Muchos han sido descubiertos en Mesopotamia. Ahora, la gente no regenerada necesitaba reyes y sacerdotes para liderarlos y adorar a sus dioses falsos. Ahora, necesitaban poder leer los mitos que les dio poder. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Los sacerdotes paganos tenían sus mitos y por ende necesitaban poder leer los mitos y la educación siempre le da a uno poder. Los sacerdotes se veían separados en las plataformas elevadas. Vean, mis hermanos, si el sacerdote necesita subir las escaleras ante el pueblo, los adoradores, ahora, ¿qué hace el pueblo? Ve hacia arriba. Y psicológicamente y también físicamente, los sacerdotes se separan de los adoradores. Mira, aquí estoy en un púlpito. La única razón por la cual estoy aquí no es para que ustedes vean arriba entonces, no es para que me vean mejor. Pero piensen, al hombre no regenerado está en una plataforma elevada. ¿Qué tentación será para entonces pensar en sí mismo como más especial que la gente regular? Los sacerdotes se veían separados en las plataformas elevadas. Los pueblos comenzaban a mirar hacia arriba mientras estaban entre ellos y sus dioses intercedían por ellos. Eran separados los sacerdotes por la educación, habilidad de leer, enseñar los mitos y por las plataformas elevadas. Otra vez, imagínense la tentación de llegar a ser un líder por los beneficios
especialmente si uno es guapo, habla muy bien y completamente narcisista. Hermanos, uno de los narcisistas más grandes se van a encontrar en las iglesias. No piensen. Si uno tiene 23 años, ¿cómo va realmente a parar a una audiencia de gente 3 o 4 veces su edad? Pues si va al seminario, entonces cada semana, sí, viejitos aún van a escucharle por una hora. No va o no puede tentar a uno que entre al ministerio, porque van a tener otra vez reconocimiento instante, poder. Si él habla bien y ahora él puede aún usar las palabras de Dios para manipular al pueblo. Hay una muchacha aquí, se llama Diane Langberg. Se me olvidó el libro que ella escribió. Hoy no tenía la buena señal de internet en mi casa y no pude encontrar, pero si puedo, quiero entonces darte el título de su libro, pero es sobre el poder y el abuso. Piensen, mis hermanos, siempre escuchamos de otro pastor que se caiga. Siempre. El último que me rompió el corazón fue Rabbi Zacarías. Él había vivido una vida doble. Doble. Y ese hombre era uno de mis héroes. Héroes. Él llenaba los estadios, las universidades, no importa dónde estuviera. Y vivió una vida doble. Hermanos, yo siempre digo, no voy a estar sorprendido la última vez que lea en el periódico, a menos que sea yo. Pero siempre habrá otro predicador. ¿Qué pasó en el caso de Rabbi Zacarías? Él viajaba mucho, pero nadie tenía acceso a su teléfono. Él no necesitaba dar cuentas en cuanto a su actividad. Y él era una superestrella. Y los millones de dólares estaban viniendo. ¿Quién iba a decirle, ¿qué estás haciendo? Se dice, David tenía, gracias al Señor, un Natán en su vida. Salomón no tenía un Natán en su vida para decir, había un hombre pobre que tenía una oveja que era como su mascota. Salomón, el hombre más rico, salió mal. El hombre más sabio, terminó mal. Hermanos, necesitamos realmente prestar la atención. Satanás en el paraíso se hizo narcisista. Now, obviamente esto es muy misterioso, pero pecó. Adán en el paraíso pecó.
tú y yo como líderes. Si Satanás y Adán pudieron en sus circunstancias, y tú y yo con las tentaciones que nosotros tenemos, muy bien, mis hermanos, creo que ustedes saben a dónde voy, ¿verdad? ¿Y qué de los sacerdotes de Dios? ¿Serán diferentes o iguales a los del mundo? A continuación, veamos cómo el primer sacerdote, disculpa la gramática, ¿verdad? El primer sacerdote, Aarón, y luego sus hijos comenzaron. Luego, que Jeremías dijo a los líderes de Judá justo antes de la invasión babilónica. Y luego, Malaquías, que él tuvo que hablar a los líderes de su generación o de su día para saber si el exilio les había enseñado algo. ¿Qué quiero decir? Tenemos en Egipto, a las 7, tenemos los sacerdotes manipulando a los adoradores. Y en Mesopotamia, lo mismo. ¿Y qué del primer sacerdote? Dios acaba de salvar a su pueblo. Están en el Sinaí. Aarón y sus hijos serían diferentes. ¿Qué es la respuesta? No mucho. No mucho. Aarón, no sabemos lo que le pasó. Sus hijos, Dios tuvo que tostar 2 de los 4. Luego, Jeremías advirtió al pueblo. Ustedes dicen el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y ustedes están tratando el templo del Señor como la generación de Elí y sus hijos. Otra catástrofe. Manejaban el arco del pacto como si fuera algo de la buena suerte, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los filisteos los derrotaron y confiscaron el arco. Malaquías habla después del exilio y ellos aprendieron su lección, los líderes de Israel, después de 70 años en el cautiverio. Capítulo 2, que Malaquías dice, ellos hacían lo que la mayoría de los líderes a partir de Aarón hacían. No sabemos mucho de los 400 años de silencio, pero ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Los israelitas ganaron su independencia de los griegos. Hablamos un poquito sobre eso hace una semana. Y los macabeos, eventualmente, la generación después podía reestablecer la monarquía. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Eventualmente, el sumo sacerdote podía comprar el oficio por sobornar. Y ustedes saben que los fariseos es cuando ellos desarrollaron para combatir contra la doctrina falsa.
los escenas que estuvieron en el desierto poco antes de Cristo, porque estuvieron allá por toda la corrupción en el templo. Se hartaron de la religión, se fueron para formar la comunidad de Qumran. ¿Han escuchado de Qumran? Buscaron refugio porque había corrupción total en el complejo del templo. Jesús los confrontó. ¿Y qué pasó? Le crucificaron. Rabbi Zacarías, hace unos meses. Hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no somos diferentes a los inconversos? Ahora, si tengo tiempo, voy a regresar a leer unos pasajes, pero rápido. ¿Ustedes creen lo que pasó a Aarón cuando Moisés estaba arriba? El pueblo quería adorar al Señor y le pidieron que hiciera un becerro. Cuando Moisés le confronta, ¿qué dijo? Pues echamos el oro y salió ¿qué? Y cuando Moisés dijo, ¿y qué? Pues conoces al pueblo, y luego comenzó a culpar al pueblo. Y como muchos han dicho, comenzando desde el primer sumo sacerdote, el pueblo estaba decepcionado. Y como alguien ha dicho, el pueblo entonces, comenzando desde Aarón, necesitaba esperar a otro sacerdote que, en vez de culpar al pueblo, culparía a sí mismo. Y es lo que tenemos con Cristo en la cruz, ¿verdad? Sí, ellos lo hicieron, pero trátame a mí como si yo lo hubiera hecho. Totalmente diferente. Aarón y sus hijos, 2 de los 4, como ustedes pueden percibir, estoy volando. Ahora, mis hermanos, lo que quiero hacer es, déjenme leer Malaquías, el último libro de la palabra. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová a los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y ya las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con ellos. Déjeme un poco. Más, versículo 8, más vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. Es la misma historia. Ahora, hermanos, yo quiero enfocarme en Jeremías 23, 1 a 6. Dice aquí, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Jeremías dice, por tanto, esto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, no las habéis cuidado. Por eso yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus
pastizales y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más. No se amedrentarán ni serán menos cavadas, dice Jehová. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual llamarán Jehová justicia nuestra. Ahora, mis hermanos, vamos a enfocarnos, versículo 3. ¿Quién está hablando? Jehová. Jehová, a través de Jeremías, dice, yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras donde las eché. Hermanos, cuando tú y yo brincamos a Lucas 15, ¿cómo comienza? Déjame encontrar. Disculpen. Ahora, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿ven la promesa cumplida de Dios? Yo mismo recogeré. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿No es Jeremías cumplido? Yo mismo, Jehová dice. No dice voy a mandar más profetas. Yo mismo recogeré. A las ovejas esparcidas. Ahora, durante la época de Jesús, se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírlos. ¿Y qué dicen los líderes contemporáneos de Jesús? ¿Le agradecen por corregirlos? Se murmuraban. Se murmuraban. Aquí tenemos el contraste entre Jesús y muchos líderes en el nombre del Señor. Se murmuraban porque Dios había hecho lo que ellos tenían que hacer. Ahora, mis hermanos, 45 minutos pasaron. Vamos a tener un receso de 10 minutos y luego vamos a indagar en esta parábola para realmente ver lo que Jesús enseñó con respecto pues a los infieles líderes versus sí mismo. 10 minutos, mis hermanos, por favor.
Hermanos, deberíamos redundar. Vamos ahora a caminar a través de Lucas. Podemos bosquejar este capítulo en 4 secciones literarias. Una introducción a la palabra parábola. Luego 4 a 7, la oveja perdida. 8 a 10, la moneda perdida. Y voy a usar el lenguaje de unos teólogos, los 2 hijos perdidos. Vamos a ver más. Okay. El contexto más amplio. El hijo menor es, en la parábola, o representa la gente marginalizada. Y el hijo mayor, los líderes religiosos de Israel. Hermano, ahora tú y yo estamos viendo a 2 ortodoxos, hebreos ortodoxos. Ellos están enfrente del portón de Jope en Jerusalén. Van probablemente al templo por medio de la sección cristiana de la ciudad antigua. Entonces, los líderes de Israel igualan o representan al primogénito, el hijo mayor, y la gente de la calle, el hermano menor. Muy bien. Ahora, vamos a leer 1 a 3 y voy a presentarles lo que yo creo, siguiendo a otros, es la palabra más importante de esta parábola. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ahora, la oveja perdida, la moneda perdida, y entre comillas, el hijo perdido. ¿Cuántas parábolas son? Una. Es la clave. Es la clave. Okay. ¿Ustedes han estudiado esta parábola con Stuart? Sproul habla de una sola parábola también. ¿No? Ok. Muy bien. Hermanos, no estas, no aquellas. Luego, déjeme leer. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Luego la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios porque un pecador se arrepiente. Mis hermanos, si la primera,
si la sección última de la oveja perdida no les confundió un poco, pues esta sección debería. ¿Qué la moneda ha hecho que parece al arrepentimiento? Deberíamos pensar que una moneda inanimada. ¿Ven? ¿Ven la dirección que Dios está llevando a su audiencia original? Muy bien. Como vamos a ver, no hay nada o no hay muchas cosas más estúpidas que la creación de una oveja. Ovejas nunca buscarán a sus pastores. Nunca. Pero para nosotros, Jesús añadió esta segunda parte de esta parábola que nadie se confundiera. Ovejas estúpidas, nunca, como vamos a ver, cuando ellos descubren que están perdidas, hay un ataque de pánico y la sangre sale de las extremidades, dejando el animal en su espalda como si fuera una cucaracha. Jamás va a buscar a su pastor. Jamás. Unos minutos. Pero estoy tratando de, ayudarles con la dirección en que Jesús está llevando a su audiencia original. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba lleno su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, recuerden estas palabras. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de sus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca del mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Noten estas palabras también. Se había perdido y es hallado. Pasivamente hallado. Noten esto, es muy importante. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Pero él respondiendo dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido, vean mis hermanos otra vez, se había perdido y luego se arrepintió. Ha sido pasivamente hallado. Noten esto, mis hermanos, porque vamos a hacer más sentido de esto. Muy bien. Por el momento vamos a continuar. Ahora, la correspondencia de las tres partes. ¿Qué significa esta? Pues como una pista. ¿Cuántas parábolas hay? La respuesta es una sola. Entonces, mis hermanos, versículo 4 a 32 forman tres partes de una parábola. 4 a 7, la oveja perdida. 8 a 10, la moneda perdida. 11 a 32, un hijo perdido. Ahora, Kenneth Bailey, hace 32 años, en Jerusalén, escuché una charla de Kenneth Bailey que transformó mi entendimiento y mi perspectiva de esta parábola. ¿Ven el problema? Él estaba diciendo, la iglesia tradicionalmente se ha equivocado en cuanto a esta parábola. ¿Ven el problema de tener una oveja perdida, una moneda perdida y luego un hijo que busca y encuentra a su padre? La audiencia de Jesús sabía que no había otro animal más estúpido que una oveja, y por ende una oveja perdida no podía buscar o encontrar a su pastor. La audiencia de Jesús también sabía que una moneda perdida no podía buscar y encontrar a su dueña. Para corresponder con la oveja y la moneda perdidas, ¿verdad? El hijo perdido tampoco no habría podido buscar y encontrar al padre. Es decir, si el hijo hubiera podido encontrar al padre, Jesús habría roto, siguiendo el pensar de Kenneth Bailey, la correspondencia con las dos primeras partes de esta parábola. ¿Ven? Si Dios hubiera dado tres parábolas, entonces no necesitaríamos la correspondencia entre sí. Pero si las tres forman una sola parábola, entonces necesitan enseñar el mismo punto. Muy bien. Comienzan las tres partes muy similar, que hombre o que mujer, y también dijo. Entonces Dios está vinculando la tercera parte con las primeras dos. Estoy considerando la hora. Me gusta, estoy más cómodo cuando tengo 3 horas para
realmente hablar sobre descomprimir muchos lados. Ven, te voy a... Okay. Veamos, mis hermanos, para que pueden ver la correspondencia a continuación. En Lucas 15, 17 a 19, vamos a comparar y contrastarlo con 15, 20, 31 y 32. Cuando ese hombre, hijo, está en el lado con los puercos, dice volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Y de qué piensa? ¿He roto el corazón de mi padre? Nada de eso. Nada de eso. Él, como Kenneth Bailey ha sugerido, está pensando en su estómago. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Suena como arrepentimiento y un corazón roto? Y luego, y yo aquí perezco de hambre. Piensa en la abundancia de ellos y ahora en sí mismo. Primera persona, singular. Está pensando y contrastando los estómagos de los empleados de Abba con su propio, pero no menciona nada referente a lo que él había hecho. Me levantaré, primera persona, singular, e iré a mi padre y le diré, Padre, aquí hay una confesión, ¿verdad? Pero ¿qué es el motivo de esta confesión? ¿Qué es el motivo? Parece que su estómago está haciendo unos ruidos, ¿verdad? Ya no soy digno de ser, si es la verdad, etc. Ahora, versículo 20. Entonces se levantó y fue a su padre cuando aún estaba lejos. ¿Qué significa lejos? ¿De distancia física? Sí, Kenneth Bailey sugiere posiblemente también que tiene que ver o tenga que ver con lejos todavía espiritualmente en cuanto a su relación con su padre. Su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Voy a brincar aquí porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Todo está descrito pasivamente. Él fue encontrado. Él fue hallado. Muy bien. Entonces, si vemos la moneda, la oveja, la moneda y el hijo perdidos, entonces hay correspondencia. Hay correspondencia. Si uno no está de acuerdo con Kenneth Bailey y yo, entre otros, está bien, pero hay que explicar por qué no hay correspondencia entre las primeras dos partes, ejemplos, y el tercer ejemplo. Muy bien. Ahora, y si alguien no está de acuerdo, podemos todavía ser amigos, no hay problema. Ahora, lo que quiero hacer, mis hermanos, es hablar un poco más
sobre los 3 ejemplos. Ahora, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Ahora, rápido, mis hermanos. En Israel, los teólogos llaman de lo que se llama la línea de 200 milímetros de lluvia para producir la cebada. Para producir el trigo se necesitan 300 milímetros. Dios entonces, en el próximo curso, si regreso, esencialmente produjo 2 clases de personas de trabajo por medio de 2 zonas distintas. En el centro, donde se encuentran las montañas, etc., hay más lluvia y por ende pueden producir el trigo. Y más allá, la cebada. Pero la mitad de Judá es desértico, como les dije la otra noche. Entonces, ¿qué pasa? Los campesinos cosechan la cebada en marzo, es repaso, yo sé. Alrededor de la Pascua, ellos cosechan el trigo. Los campesinos dejan la hoja rasca o la estopa allá. Yo tomé esta foto al final de julio, este verano, en Israel, en un valle de lo que se llama Hashfelah. Mira, tenemos un valle y al otro lado hay una montaña y la montaña produce la roca caliza de Eocene, la cual les mencioné la otra noche. ¿Y qué pasa? Cuando la roca, debido a la erosión, cuando la roca se rompe, entonces llena el valle con el buen suelo. Entonces se puede producir mucho trigo en esta región. Ahora, después de la Pascua, estamos hablando de abril, mayo. ¿Qué pasa? Los pastores y los campesinos han tenido una relación de vez en cuando con la tensión entre sí. Los pastores, durante el verano, no hay lluvia en el desierto. Ellos necesitan entonces buscar refugio en los valles para que sus ovejas coman. Entonces invadan esencialmente al centro de Israel. Y Dios ha creado la oveja con uno de los mejores, el estiércol más nutritivo que la mayoría de los animales. Y ahora estoy compartiendo unos hechos del libro de Felipe Keller, no Timoteo Keller, sino Felipe Keller, La vida en el redil, un libro clásico. Y este pastor, Felipe Keller, fue un pastor de ovejas, pero no de 2 patas, sino 4, o sea, de animales. Y él escribió un libro clásico sobre Salmo 23. Y él dice que como el animal tiene el estiércol muy, muy, muy nutritivo, los campesinos, después de la cosecha,
quieren que los animales pasen por su campo porque van a comer lo que sobró y depositar el estiércol. Y aún les gusta, es decir, las ovejas, después de comer y tomar mucha agua, quieren buscar una colina. Y Dios también lo usa para que el estiércol entonces esparza, en todos los lados, usando la ley de la gravedad para entonces alimentar a su pueblo. Entonces, las ovejas pasan. Incidentalmente, la primera vez que vi un pastor en el desierto al oriente de Jerusalén, estuve en shock total. Les confieso por qué. Los pastores tenían 5, 8, 10, posiblemente hasta 12 años. Pensé, ahora, Primera Pedro. ¿Qué dice en Primera Pedro? Hermanos, Pedro, apóstol de Jesucristo, primero, el pastor principal se queda en el campamento y él manda a sus hijos pequeños con los rebaños. Y cuando uno ve 3 niños pequeños, uno se da cuenta de que los mini pastores no son los dueños de nada. Ellos, los niños mini pastores, meramente escuchan y obedecen las órdenes de los pastores, padres. Pedro, apóstol de Jesucristo. Vean cómo el pastor Pedro entonces nos exhorta como pastores. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, etcétera, etcétera. Bendito. Disculpa. Versículo, sí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro ciudadano, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Pedro ve a sí mismo como si fuera un chico. Y él ve a Dios como el príncipe de los pastores. ¿Qué eso nos enseña? Que las ovejas no nos pertenecen como mini pastores. Tenemos la autoridad de los niños de 8, 10, 12 años tienen. Meramente dirigimos a las ovejas de Dios a donde Él dirija. Muy bien. Ahora, mis hermanos, siguiendo. Yo paré el carro para entonces, probablemente eran 300 animales. Y ustedes pueden ver, hay cabras, miren, en ambas direcciones. Ahora, ¿qué están haciendo? Es julio y están comiendo lo que sobró de la cosecha, depositando
obviamente el estiércol. Unas fotos, mis hermanos. Ahora, al final del día, ustedes saben lo que pasa. El pastor los devuelve a un lugar seguro para protegerlos. Cuando hay muchos, es posible que una no vuelva al redil cuando el pastor llama. Ahora, aquí es una estructura de roca caliza que los pastores con menos animales usan o usaban como redil. Vean, ¿ven la roca aquí, mis hermanos? Y adentro hay una cueva. Y enfrente de la cueva, unos han construido una pared de rocas y aquí al lado hay la puerta. Juan capítulo 10, esta es la imagen que él tiene en mente. ¿Ven? Los lobos no pueden entrar excepto por el portón. Entonces, cuando Jesús nació, los pastores dejaban a sus rebaños en el campo. En otros tiempos, durante el año, al final del día, el pastor guía a sus animales a un redil. Ahora, podríamos leer Juan, pero no dudo que tengamos suficiente tiempo. Pero el que entra por la puerta, aquí es la puerta. Muy bien, ahora. Cuando el pastor cuenta al final del día hasta 99, él obviamente cuenta otra vez. ¿Dónde está la 100? Los pastores a menudo, como ustedes pueden ver en esta imagen, usaban su barra como si fuera el brazo de un peaje. ¿Verdad? 1, 2, 3, 99. ¿Dónde está la 100? Cuenta. Después de contar 2 o 3 veces y darse cuenta de que ha dejado una oveja en un lugar, Philip Keller dice que el pastor rápidamente responde haciendo 3 cosas. Él busca su rifle, sus binoculares y una bolsa de aceite de oliva. Primero con los binoculares, busca en el cielo para ver por si acaso hay un buitre. Luego, él va corriendo en la dirección donde estaban. Philip Keller dice, para crecer, el buen pastor, para que las ovejas crezcan, necesita llevarlos a las aguas frescas, refrescantes, frías, profundas, y hay que comerse y luego tomar una siesta. Y él dice, las ovejas tratadas bien van a crecer, van a engordar y crecer la lana. Y él dice que a veces cuando ellas están acostadas en ambos lados de un sendero, a veces la bendición de la oveja, la lana larga, se ata con las espinas. Y él dice a veces los de la prosperidad, las bendiciones pueden ser la fuente de nuestra autodestrucción. Cuando la oveja percibe, ahora el pastor está llamando y él va a contar, pero si él no cuenta muy bien, me va a dejar aquí. Ahora el pastor cuenta erróneamente 97, 98, 99, 100. Vámonos. Ahora, esta oveja percibe que está en problemas. Tiene un ataque de pánico y como les dije,
Philip Keller dice que la sangre sale de las extremidades hacia el centro de su cuerpo y por ende el centro de la gravedad se mueve. Y la oveja poco a poco, como les dije, acaba pateando así. Cuando Philip Keller viene antes de los lobos, los animales, la primera cosa que hace es hablar con su animal amorosamente como si fuera su hijo. Él dijo que él se había enamorado de sus ovejas. Y él dice, la primera cosa que él hace es hablar amorosamente. Luego abre la bolsa de aceite y comienza a darle un masaje hasta que la sangre regrese a las patas. Pero aquí es un punto clave. Después de regresar la sangre, todavía él no puede estar de pie y decir, vámonos. La oveja no le va a seguir. No le va a seguir. Muy bien, Oscar. Tiene que ponerlo encima de sus hombros. No va a seguirle. No puede. No puede. Entonces, siguiendo. Yo, hace 30 años, compré una estatua de oliva de un pastor con la oveja en sus hombros. Después de Cristo en la cruz, se venden más imágenes, o sea, más estatuas de oliva, de madera de oliva, de pastores con la oveja encima de sus hombros. Hermanos, cada persona de Israel había visto esta imagen 1000 veces. Aquí ustedes pueden ver la oveja encima. Ahora, mis hermanos, noten que el pastor hace. Literalmente está pinchando las 4 patas. ¿Cómo la oveja puede arrepentirse? No puede hacer nada. Está atrapada encima de sus hombros. No hay nada que pueda hacer, excepto aceptar el pon, o sea, el chance. Es la única cosa que hace. La única cosa que hace. Pero esta imagen, mis hermanos, hay que tener esta imagen. ¿Más claro está? ¿Más claro? Mira, para atrás. Es lo que Dios nos hizo a nosotros para llevarnos a su reino. Vean. Muy bien, mis hermanos. Ahora, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por el pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Otra vez, ¿qué la oveja hizo? No mucho. No mucho. Ahora. Muy bien. Eso me lleva a Romanos 2:4. ¿Qué es que Dios usa realmente para derretir nuestro corazón? ¿Amenazas de destrucción? No. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento. Creo en esta parábola lo que va a dirigir a los de la calle, la gente marginalizada, y a unos fariseos como Nicodemo, entre otros, no son las advertencias de la autodestrucción, sino la benignidad del Dios. Muy bien, ahora, unos comentarios sobre disculpen. Un segundo, mis hermanos. Muy bien. Ahora, la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara para la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, si quieren hacer un buen estudio, traten de distinguir a dónde Dios enseñaba lo que enseñaba. ¿Qué quiero decir? Cuando él estaba en la ciudad, no usaba muchas ilustraciones de los campesinos. ¿Ven? Cuando al sembrador, ¿dónde usaba? Cuando estaba en el campo, en la provincia. Yo no sé si compartí con ustedes, pero Kipling dijo en una ocasión que tenía 6 amigos que le habían enseñado todo. ¿Ustedes recuerdan sus nombres? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién? Muy bien. Hemos considerado, por ejemplo, dónde Jesús hablaba y a qué audiencia. Hermanos, ahora están viendo a mi hija. Estamos en Capernaum, el pueblo que Jesús escogió para ser su oficina, ¿verdad? Cuando no estaba viajando. Tú y yo estamos viendo una sinagoga del IV siglo. Y a la izquierda, al otro lado de esta pared, los arqueólogos han excavado y han descubierto la superficie, 1 metro, 2 metros, por debajo de la tierra, de la base de la sinagoga del primer siglo. En Israel hay pocos lugares donde realmente uno puede tocar la tierra que Jesús tocaba, porque debido a una capa tras otra, ¿verdad? Sí. Entonces, pero Jesús ciertamente estaba en esta sinagoga, pero no esta base, sino la por debajo de esta. Now, lo que quiero que ustedes hagan es notar el color de los ladrillos encima de la sinagoga. ¿Qué color, de qué color son? Negros. Ahora,
hay una roca en la parte, en el norte de Israel. Hay muchos volcanes. ¿Volcanes? Volcán. Volcanes, gracias. Muchos volcanes ya están dormidos. Pero antes, el fluir de la lava cubrió unas partes de la tierra, se enfrió y formó una roca que se llama basáltica. Roca basáltica. Una roca fuerte, muy, muy, muy duro, pero muy, muy, muy fértil cuando hay la erosión. Ahora, imagínense, mis hermanos, una estructura del primer siglo. Estamos hablando de una cúpula. Una cúpula. Estamos como si fuera una carpa. ¿Verdad? De aquí, de más o menos, hasta aquí. No es grande. Tenemos una mujer pobre. Mira la búsqueda que ella hizo para encontrar esta moneda. La necesitaba. Hermanos, les dije cuando comencé que tú y yo, aún los más pobres, todavía vivimos mejor que los reyes hace 2 siglos. Tenemos agua, tubería, la electricidad, aire, etc. Mira, hace 2000 años, sobre los más ricos tenían las losas que tú y yo tenemos ahora. Si se me cayera una moneda aquí en el piso y les pedía, hey, ¿dónde se encuentra mi moneda? Aún para atrás podrían ver la moneda. Pero ahora, mis hermanos, para apreciar la diligencia de esta búsqueda, tú y yo necesitamos primero hacer la pregunta, ¿qué tipo de roca tenía en su casa? Ahora, esta cúpula que vi hace 32 años tenía una ventana muy, muy pequeña. ¿Por qué? Porque en Galilea a veces hay la nieve, a veces. Hace frío. Piensen, mis hermanos, tenemos el Mediterráneo aquí, a las 2, 3 de la tarde, como les dije en otra ocasión, hay las brisas que cruzan hacia, el oriente. Ahora tenemos Galilea. El lago está 210 metros por debajo del nivel del mar. Cuando los vientos crucen, a veces caen rápido, forman entonces vientos que circulan, pueden en cualquier momento comenzar una tempestad debido al aire frío con el aire caliente. Entonces hay clima, no muy cómodo. Por ende, las casitas no tenían ventanas grandes, pequeñas, para que la luz entre, pero no muy grandes porque es difícil insular. A veces tenemos los niños aquí, 1 o 2 animales aquí para proveer el calor, la calificación, ¿verdad? Calificación, gracias. Y la privacidad de de mami y papi aquí. Entonces, hermanos, tenemos rocas. Y las rocas, otra vez, no son como las losas nuestras. Tenemos rocas grises con grietas, con aún hierbas saliendo entre sí. Ahora, poca luz, rocas grises, grietas oscuras, y la muchacha está buscando
una moneda gris. No. Cuando uno ahora ve el contexto, ¡wow! ¿Qué hace? Nos aumenta nuestra apreciación por la búsqueda de Dios para encontrarnos. ¿Ven? ¿Ven? Muy bien. Y como el pueblo de Galilea en general, o Cafarnaúm, pudo haber recibido la parte de la mujer que buscaba la moneda gris, donde había roca basáltica gris. Vean los instrumentos, las herramientas de ellos. ¿Ven? Eso entonces nos ayuda. El trabajo que costó a Jesús para buscarnos. Muy bien, ahora. Y los hijos perdidos. Y los hijos perdidos. Quiero, debido a la hora, aquí hay unos sellos. Parece que ustedes han estudiado esta parábola antes. Por ende, déjame encontrar algo nuevo. Ahora quiero, hermanos, enseñarles una foto. ¿La ven? ¿La ven bastante bien? Okay. ¿Qué es? Tú y yo estamos en la parte occidental de Jerusalén. Jerusalén moderna. Y estamos viendo un modelo de la ciudad de Jerusalén durante la época de Herodes y Jesús. ¿Ven? Generalmente uno no debería mencionar a Jesús en la misma oración con nadie. Pero Herodes construyó una gran porción de esta ciudad. Entonces, aquí mis hermanos, tú y yo estamos en el sur y estamos mirando hacia el norte. Y aquí, a la derecha, hay un cañón. ¿Cómo se llama? Nahal Kidron o Cedrón Kidron. Jerusalén, la ciudad, está entre 3 ríos. En el occidente, Gay Ben Hinnom, Gay o Gai, Gay Ben Hinnom. ¿Qué es Gay? ¿Qué significa? Valle. Hay Gay Ben Hinnom, hijo de Hinnom, en el centro, el valle central, y aquí, como ustedes ven, a la derecha en esta foto, el valle Kidrón. Ahora, antes, enfrente de nosotros, tenemos lo que se llama la ciudad de David. La ciudad de David. Es la ciudad que David esencialmente confiscó 1000 años antes de Cristo. Y para atrás ustedes pueden ver el templo. A veces se refiere al segundo templo y a veces se refiere al tercer templo. El primer templo, ustedes recuerdan, Salomón construyó durante su reinado, 667. Fue destruido por los babilonios. Luego, después del exilio, construyeron otro templo que fue completado en 516 antes de Cristo. Eso fue el segundo templo. Luego, Herodes renovó el segundo templo. A veces se llama tercer templo, entre comillas, o el segundo templo. Ahora,
lo que quiero hacer, mis hermanos, es rápido y terminamos el curso con 5 versículos. Y no voy a reservar los comentarios para otro curso sobre Isaías, pero quiero terminar con una vista de un pasaje. Ahora, vamos a Isaías 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Aconteció al final de los tiempos, será confirmado, el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán, noten esta palabra, correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en osos. No alzará espada nación contra nación, y ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Muy bien. Ahora, mis hermanos, la palabra correrán, y correrán a él todas las naciones. Ahora, Venaharu elav kol hagoyim. Esta parte. Venaharu elav kol hagoyim. Okay. La palabra correrán en hebreo es la palabra naharu, plural. Naharu es de la raíz de 3 letras que significa río, nahar. Ahora, Isaías hace un verbo de la palabra para río. Si podría yo inventar una palabra en español, no sé, una costumbre que ocasionalmente hago, esta vez a propósito, río ar. Isaías está diciendo que las naciones río arrían hacia él. ¿Hacia dónde? El monte de Sión. Ahora, mis hermanos, para entender eso, vean, en el norte está más elevado. De hecho, todos los ejércitos siempre invadían del norte. ¿Ustedes recuerdan Jeremías capítulo 1? En una visión hay una olla de agua hirviente y se derrama, se echa el agua, ¿de dónde? Del norte. ¿Por qué? Porque en el norte uno se desciende hacia los portones, pero en los 3 otros lados uno necesita subir. Ahora, ¿por qué les doy este trasfondo? Pues, hermanos, el agua, la lluvia, siempre fluye del norte hacia el sur. Piensen, mis hermanos, en los peces muertos. Aquí a la derecha, que están fluyendo en el valle Cedrón. Piensen en un pez muerto que está en el Cedrón. Sí, aquí, ¿cómo un pez muerto podría subir hacia el templo?
La respuesta es imposible. Un muerto jamás podrá subir. Esta es la imagen que Isaías nos da en capítulo con respecto a la regeneración de los gentiles para capacitarlos a hacer lo imposible. Isaías nos veía, latinos, gentiles, hace 2700 años como peces muertos. Y como ustedes saben, el Valle Cedrón sigue en su descenso 32 kilómetros, más de 1000 metros, hasta el Mar Muerto. Es donde se drena el agua que alcanza. Allá. Qué interesante. Hasta Cristo, Dios nos dejó en nuestros pecados. Pero con Pentecostés, Isaías estaba prediciendo el día de Pentecostés, entonces Dios nos regeneraría para que tú y yo ahora pudiéramos hacer lo imposible. Subir hacia no un templo de ladrillos, sino el templo de Dios encarnado. Pregunta, mi hermano. Goyim. Hay muchas palabras para sí, a veces las naciones, sí, Amín, sí, los pueblos, pero Goyim tiene connotaciones muy, muy, muy negativas. Sí. Abominables, inmundos. Sí. Y ahora los Goyim va a poder lo imposible. Hermanos, los reformados distinguen muy bien. Hay dos posiciones, la posición arminiana y la posición reformada con respecto a la regeneración. Los arminianos dicen que tú y yo necesitamos creer y arrepentirnos para que Dios nos regenere. Los reformados dicen, no. Muertos necesitan ser regenerados para que puedan entonces creer y arrepentirse. Cuando tú y yo conocemos la topografía, entonces tú y yo vamos a tener introspección que muchos faltan. Dios y los profetas asumían que sus audiencias originales respectivos sí conocían la tierra. ¿Tú y yo podemos decir lo mismo? Yo creo con todo mi corazón que la pregunta ¿dónde? Los 6 amigos de Kipling, la pregunta ¿dónde? es el amigo más recibe más negligencia que los 5 demás. Hermanos, últimas palabras de recomendación. Cuando ustedes lleguen a una referencia de un lugar, hay referencias de lugares en cada página. ¿Cómo podemos pasar por alto miles y miles de referencias? ¿Verdad? Y luego decir que hemos hecho la buena exégesis. No, mis hermanos, les recomiendo con todo mi corazón y oren por mí
estamos terminando ahora. Oren por mí porque estoy en el proceso de editar como 50,000 más de 50,000 fotos. 3 meses, día y noche, lo he hecho. Con el fin de preparar un curso entero sobre la tierra prometida. ¿Pregunta, mi hermano? ¿Mosquito? Sí, okay, muy bien. Sí. Pero, sí, mis hermanos, entonces, cuando tú y yo vemos la topografía, entonces nos damos cuenta que Dios necesitaba regenerarnos para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. Muy bien. Pues, hermanos, sobrevivieron otro curso, otra ronda de conferencias. Gracias por su paciencia. O sea, ustedes apagaron el aire, ahora escucho a mí mismo mejor y pude concentrarme mejor, aunque están sudando. Terminé. Hay una pregunta antes de que concluyamos con la oración. Muy bien. Oremos y luego, Pastor José, para entonces despedirlos. Nuestro Dios, gracias por esta sagrada privilegio y oportunidad de poder estar aquí con tu iglesia de Cartagena. Dios, las necesidades son más allá de nuestra habilidad de articular. Dios, tú comenzaste con 12 discípulos que usaste para cambiar el mundo. Ahora yo veo una docena de alumnos aquí. Dios, por favor, usa a cada uno grandemente para entonces alcanzar a Cartagena, a Samaria y a los fines de este mundo. Gracias por este pastor, José. Sigue.